Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar nuestra situación problema en la materia de análisis de esfuerzos y deformaciones. En cuanto a la introducción, es que durante un evento de live se requiere utilizar una estructura que permite colocar un anuncio de bienvenida. Y se acordó que la estructura que se muestra en la imagen contaría con algunas especificaciones. Siendo así, nosotros diseñaremos la parte de la misma para que cumpla con estas especificaciones, las cuales son que es un material de A36 con un peso del anuncio de 80 kilonewtons. Las columnas diagonales y verticales deberán de ser de PTR, un perfil mínimo de 4 pulgadas y un espesor de 3 milímetros. La deformación máxima deberá de ser de 3 milímetros. Un factor de seguridad tanto en tensión como en flexión de 1.67. Un factor de seguridad en compresión de 2. Y por último, un factor de seguridad de 2.5 en esfuerzo cortante. Como primera hipótesis tenemos que el peso del cartel cae justo en el centro de la estructura. La segunda, que la estructura es simétrica y sus reacciones son iguales pero con diferente sentido y la suma de su fuerza será cero. Después tenemos que la cuerda superior se tensará y la cuerda inferior se comprimirá. Nuestra cuarta hipótesis es que respecto a las fuerzas de tensión y compresión se podrá aplicar una mayor fuerza de tensión porque se quiere un factor de seguridad menor. Y por último tenemos que debido a la simetría, las reacciones de la columna en el eje Y serán iguales al peso que soporta. Para el modelado de la viga en la imagen se hizo un análisis de la viga, como se puede ver en la imagen donde se puede ver la fuerza aplicada por el anuncio, al igual que las reacciones generadas y sus apoyos, siendo así su reacción en BY es de 40 kilonewtons al igual que en AY. Después se realizó el diagrama de fuerza cortante y el de momento flector en la viga, esto con finalidad de saber los valores máximos de estos, y por último, siendo así, después se sacó el esfuerzo admisible de flexión usando la fórmula de esfuerzo sobre el factor de seguridad de flexión. Una vez obtenido el momento máximo flector del diagrama de momento, este mismo se divide entre el esfuerzo admisible de flexión, el cual es el esfuerzo de fluencia entre el factor de seguridad de flexión. Esto mismo nos da el módulo de sección, el cual nos permitió determinar que el perfil a utilizar para la viga es el de W14 por 53. Ahora se tiene que revisar la viga por cortante, para lo que se obtuvo el esfuerzo cortante admisible, el cual es el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad de cortante. Después se obtuvo el esfuerzo cortante que sufre la viga a causa de la fuerza antes determinada, por lo que para obtenerla se obtuvo el momento de inercia respecto al eje neutro, que es Q, y este se multiplica por la fuerza antes mencionada y se divide entre el espesor y el módulo de elasticidad, lo que nos da el resultado en pantalla. Después, para los cálculos siguientes, se obtuvo el esfuerzo admisible de tensión y de compresión, los cuales se obtuvieron dividiendo el esfuerzo de fluencia entre el factor de seguridad, ya sea de tensión o de compresión. La primera parte del modelado de la armadura consta en obtener qué material se utilizará para la cuerda inferior y la cuerda superior. Para esto se determinó que la cuerda inferior está en tensión y la cuerda superior está en compresión. Y para obtener el área requerida para cada una de ellas, se dividió la fuerza que es aplicada a ellas, la cual es la fuerza del anuncio, el peso del anuncio, más el peso de la viga, sobre el esfuerzo admisible dependiendo si era tensión o compresión. Esa área requerida se divide entre dos, ya que cada cuerda consta de dos ángulos que están espalda con espalda. Esa área requerida se buscó en las tablas de los ángulos y se determinó que para cada cuerda se necesitan dos ángulos de 51 por 51 por 6.4. Para hacer la modelación de la armadura, lo primero que hicimos fue calcular las reacciones externas que actúan sobre ella, que en este caso es el peso de la viga, que pues esta sería en una dirección hacia abajo. Nosotros planteamos las reacciones AY y GY hacia arriba y ambas tuvieron un valor de 40 kilonewtons. Esto está bien, ya que como comentamos anteriormente, la viga es simétrica, entonces las reacciones son iguales. Una vez teniendo las reacciones externas, comenzamos a analizar nodo por nodo, es decir, unión por unión, y empezamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y con tal de conocer las fuerzas que ejerce cada nodo en la armadura. Como ya se comentó anteriormente, la armadura está construida por PTR, por lo que necesitamos obtener el área necesaria para que pudiera soportar la fuerza que sería ejercida sobre ella, por lo que se utilizó la ecuación de área requerida y sustituimos los datos de peso y el esfuerzo admisible. Aquí se pueden observar las áreas requeridas de las fuerzas en tensión. Aquí podemos observar las áreas requeridas en las fuerzas en compresión. Finalmente nos decidimos utilizar un perfil tubular cuadrado de 127 por 127 milímetros de calibre 9, ya que es el más grande, y por lo tanto si ponemos uno más pequeño, este podría llegar a fallar. Es por eso que es mejor utilizar el más grande. Para finalizar, hicimos el diseño de las dos columnas. Estas, como son dos y están colocadas de manera simétrica, van a estar soportando exactamente la mitad del peso de la armadura. Una vez sabiendo esto, obtuvimos el área requerida para calcular el perfil del PTR necesario. Vimos que era menor al requerimiento de 4 pulgadas, entonces optamos por utilizar uno de 4. Después calculamos el desplazamiento y vimos que era mayor al permitido, que era de 3 milímetros, por lo que utilizamos un calibre distinto, igual de 4 pulgadas, para calcular el desplazamiento con este, y ahora sí nos dio menor a 3 milímetros. Calculamos el peso de cada componente de la estructura, es decir, vigas, armadura y columna. Lo que hicimos únicamente fue buscar en las tablas del PTR el peso por la longitud y lo multiplicamos. Haciendo una sumatoria nos da un total de 2407 newtons o 2.4 kilonewtons, y en esta presentación se ve desglosado componente por componente. Finalmente, nuestra hipótesis era que la estructura sí iba a soportar el peso y estuvimos en lo correcto. Y este análisis fue de gran importancia, ya que es una simulación de la vida real, y esto nos ayuda a comprender la importancia que tiene cada elemento en una estructura, ya que si algún elemento llegase a fallar o no pudiera soportar algún peso, esto podría ocasionar un accidente muy grave.